Buenas tardes, España. Es para mí un placer arrancar este webinar sobre la industria espacial, sus tendencias, riesgos y productos aseguradores, y dar la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando, que en esta ocasión hemos superado 295 inscripciones procedentes de 26 países, entre los que destaco España en primer lugar, seguido de Colombia, Perú, México, Brasil y Argentina. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde América. Bienvenidos a todos. El sector espacial global está atravesando una etapa de notables cambios que plantea tanto retos como oportunidades para los operadores. Aparecen nuevos actores en el mercado, crece la demanda de conectividad, se producen avances tecnológicos y surgen nuevas tipologías de satélites y lanzadores. El webinar que hoy celebramos se desarrolla en un formato un poco diferente, en formato debate y entrevista, y en él vamos a tratar de los temas de ámbito espacial, desde una breve introducción a la industria hasta la tipología de los seguros espaciales que cubren los riesgos de los satélites, así como de las tendencias de mercado. La participación en el mismo nos dará idea de cómo se encuentra a día de hoy la industria espacial y el futuro que empieza a dibujarse para ella. Os detallo las personas que van a participar en este seminario. Peña Solano Ubiergo, gerente de control de gestión y presupuestos y seguros de Hispasat. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Paola Serrano García, directora de aviación y transporte de Mapfre Global Risk. Buenas tardes. Y yo misma, que actuaré como moderadora. Para los que ya nos venís siguiendo en este formato de webinar, sabéis que siempre nos gusta hacer una breve introducción sobre las actividades que tiene Fundación Mapfre. Como sabéis, llevamos una amplia gama de actividades en todo el mundo y hoy, de todas ellas, voy a destacar los premios Fundación Mapfre a la innovación social. Es un proyecto en el que Fundación Mapfre, junto con el Instituto de Empresa, queremos hacer que mejore la calidad de vida de las personas trabajando desde la innovación social. Acabamos de cerrar esta primera convocatoria. Hemos recibido 462 candidaturas en las tres verticales, que son salud, movilidad e insurtech. Hemos trabajado en tres regiones diferentes, que son Brasil, el resto de Latinoamérica y Europa. En los próximos días saldrá el fallo de los primeros 27 semifinalistas publicados en la página web, donde además podéis encontrar más información. Además, como sabéis, el área que dirijo tiene como objetivo fundacional trabajar en la difusión y el conocimiento del mundo asegurador, hacerlo accesible y cercano, ya que el seguro propicia que un mundo incierto pueda ser vivido de una forma mucho más segura. Trabajamos en dos líneas de actuación, la divulgativa y la del conocimiento. En la parte divulgativa, creamos contenidos claros, gratuitos y universales a través de las publicaciones, las guías que realizamos, el proyecto Seguros y Pensiones para Todos. Desarrollamos talleres escolares para que los niños comiencen a familiarizarse con los conceptos del riesgo, la previsión y el seguro, e incluso tenemos un museo del seguro con miles de anécdotas y curiosidades. Además de esta labor divulgativa, apoyamos la investigación y la formación técnica a través de los premios. Además, los que ya os he comentado, tenemos el Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que pasado mañana tendremos el acto oficial de entrega junto con los otros premios de Fundación Mapfre. Convocamos anualmente unas ayudas a la investigación y desde aquí ahora tenemos abierta esa convocatoria y a todos los estudiosos que nos están escuchando. Esta es una convocatoria internacional e invitamos a que os podáis presentar. Está abierto el plazo hasta el próximo mes de octubre. Y también contamos y gestionamos con un centro de documentación especializado en seguros y previsión social, en el cual ofrecemos nuestra ayuda y asesoramiento documental, además de ofrecer todas las publicaciones que tenemos en abierto.
Y bueno, hemos venido aquí a un seminario sobre la industria espacial y vamos a dar inicio a este seminario. Os indicaban al principio que el formato va a ser un poco diferente, va a ser formato debate o entrevista. Vamos a contar en este formato con 30 minutos y luego dedicaremos otro tiempo similar a las preguntas que nos podéis hacer llegar. Y, como siempre, nos lo enviáis a través del chat, a mí me van a llegar y yo se la trasladaré a nuestras dos ponentes. Y para dar comienzo a este debate, le voy a pedir, vamos a empezar a conocer un poco más la industria de los satélites y le voy a pedir a Paola que inicie el debate y me va a permitir ella que haga una pequeña introducción. Paola es licenciada en Derecho, en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Tiene 25 años de experiencia en MAFRE, gestionando riesgos industriales, mayoritariamente dedicados a la industria de aviación. Ha sido directora de Aviación y Espacio de MAFRE Global Risk, años en los que, desde el año 2003 hasta el 2017, años en el que se incorpora a su responsabilidad de los seguros de transportes y pasa a ser la directora de Transportes, Aviación y Espacio. Además, es miembro del Pool Committee Meeting de Global Aerospace, compañía líder del mercado internacional de riesgos de aviación y espacio con sede en Londres. Paola, nos gustaría mucho que nos introdujeras a la industria de los satélites, por favor, cuando quieras. Gracias, Mercedes, y gracias a la Fundación MAFRE por darnos la oportunidad de hablar de la industria espacial y de lo importante que resulta en nuestras vidas. La industria espacial es desconocida y parece muy lejana, pero realmente es imprescindible en nuestras vidas y es muy cercana, porque diariamente nosotros necesitamos de la industria espacial en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque todos necesitamos el móvil, todos buscamos acceso a Internet, todos buscamos acceso a Wi-Fi, todos buscamos las aplicaciones de geoposicionamiento, vamos el fin de semana y necesitamos buscar qué tiempo va a hacer donde vamos a asistir, y todas estas funciones las tenemos y las obtenemos gracias a los satélites. Si los satélites no existieran, nuestra vida sería completamente distinta. De ahí la importancia de la industria espacial y, por tanto, también de los seguros espaciales. Durante mi exposición voy a contar un poco, voy a dar una breve visión de cómo es la industria espacial, cómo son los satélites, qué usos tiene, qué funciones tiene, para que todos podamos comprender por qué son tan importantes en nuestras vidas. La exposición se va a centrar sobre los satélites artificiales, que son los construidos por el hombre, frente a los satélites naturales. Los satélites son objetos construidos por el hombre que orbitan alrededor de la Tierra en funciones comerciales, científicas o meteorológicas. Estos satélites fabricados se envían al espacio a través de cohetes o lanzadores y ellos orbitan en el espacio durante su vida útil. La vida útil del satélite depende de la cantidad de combustible que lleve a bordo. Los satélites se controlan desde la Tierra a través de estaciones de seguimiento terrenales, desde donde se reciben datos y se monitorizan los satélites. Terminada la vida útil, el satélite deja de operar. El primer satélite que se lanzó en el mundo fue lanzado por los rusos y fue el Sputnik 1 en 1957, es decir, hace poco más de 60 años. Al año siguiente, los americanos lanzaron su primer satélite. Desde entonces hasta hoy se han lanzado más de 6.000 satélites de distintas nacionalidades, todos ellos con funciones comerciales, científicas y con un gran beneficio para la humanidad. La industria del satélite, la industria espacial, es una industria que ha crecido y que sigue creciendo a ritmos de 2 dígitos, lo cual nos hace idea de la importancia de esta industria en el mundo. Los satélites los vamos a clasificar en dos usos fundamentales, que son los satélites de observación y los satélites de comunicaciones. Los satélites de observación son los satélites que se dedican a observar la Tierra y estos satélites capturan datos, capturan imágenes que luego nosotros los utilizamos para fines distintos, como por ejemplo hacer predicciones de meteorología, hacer predicciones de tsunamis, de catástrofes naturales, etc.
También los satélites de observación pueden dedicarse a observar el espacio y estos satélites pues descubren nuevos satélites, quieren analizar la composición de la atmósfera, etcétera. Otro papel importante, otro tipo de satélites importantes son los llamados satélites de telecomunicaciones. Estos satélites lo que hacen es transmitir datos de una posición a otra y esos datos luego se utilizan para distintas funciones, como pueden ser telefonía, internet, etcétera. Aparte de estos dos tipos de satélites, existen otros satélites que llamamos las estaciones espaciales internacionales. Y dentro de ella, la más importante y que merece la pena mencionar expresamente es la Estación Espacial Internacional, que es uno de los logros de ingeniería más importantes de la humanidad. Esta Estación Espacial Internacional está construida por las 5 estaciones, las agencias estatales más importantes del mundo y da vida, en ella albergan 3 personas normalmente, viven allí pues, con fines científicos. Además de los satélites, por los usos que obtenemos de ellos, es curioso e importante también destacar que los satélites se clasifican en función de la órbita en la que se encuentran. Hay 2 tipos de satélites fundamentalmente, los satélites GEO o geoestacionarios y los satélites LEO. Los satélites GEO son los que orbitan en las partes más altas, se encuentran a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y se encuentran ubicados exactamente encima del Ecuador, y se mueven alrededor de la Tierra en el mismo movimiento y dirección que el movimiento de rotación de la Tierra, lo que los hace ser geoestacionarios, es decir, que parece que están estáticos si los observamos desde la Tierra. Estos son satélites muy grandes, muy robustos, muy testados técnicamente, de movimientos muy lentos y que suelen tener una vida útil de 15 años. Y lo que los hace idóneos para facilitar el servicio de telecomunicación que hemos visto anteriormente. En contraposición a estos satélites geoestacionarios están los satélites LEO, que son los satélites que orbitan en las capas más cercanas a la Tierra. Son satélites que como mucho están a una distancia de 2.000 kilómetros a la Tierra. Son satélites pequeños, ágiles, dan muchas vueltas constantemente alrededor de la Tierra y tienen muchos servicios. Fundamentalmente se dedican a temas de observación de la Tierra, aunque algunos satélites de ellos también se dedican a temas de comunicación. Y dentro de ello hay una mención especial de los nanosatélites. Los nanosatélites están siendo tendencia actualmente y están recibiendo la atención de empresarios privados que quieren invertir en este sector y que son sectores muy pequeños, satélites muy pequeños, con una diversidad de emisiones que los hace muy baratos a poder acceder a ellos y que están constituyendo una auténtica revolución en el espacio, porque nos está permitiendo acceder a muchos servicios que antes no podíamos acceder gracias a tecnologías mucho más baratas, mucho más sencillas y mucho más fáciles de entender y de acceder por parte del público. Muchísimas gracias, Paula. Realmente, cuando has empezado tu exposición has dicho que parecen muy lejanos, pero es verdad que los tenemos tremendamente próximos y además que bueno, parece que hoy en día no seríamos capaces de vivir sin los satélites. Cuando pensamos en organizar este webinar, no dudamos en que teníamos que invitar a Hispasat, porque como compañía de telecomunicaciones por satélite de España y uno de los principales del mundo, teníamos que escuchar cuál es su opinión y que nos cuente un poquito más sobre Hispasat. Y hoy nos contamos con Peña Solano, que tiene un completísimo currículum donde se manifiesta su perfil motor e innovador, y donde destaco, bueno, pues que además de ser licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, es desde el año 2011 gerente de control de gestión, presupuestos y seguros del grupo Hispasat y asume también la gestión de riesgos del grupo. Ha trabajado también en diferentes puestos de responsabilidades en el grupo Abertis, relacionados también con el control de gestión. Ha trabajado como controller y también como auditor en distintos grupos y en distintas empresas. Peña, cuéntanos, por favor, qué es Hispasat, cómo nació, cómo ha evolucionado, todo lo que consideres para centrarnos en este apasionante mundo de los satélites. Hola, buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias a la Fundación MAFRE por darnos esta oportunidad y a Paola, que
pues es una parte muy importante para nosotros en los seguros. Hispasat es una compañía de satélites, una operadora de satélites que se constituyó en 1989 y nace como empresa pública para dar respuesta a la necesidad que tenía el gobierno de tener comunicaciones satelitales dentro a nivel nacional, un acuerdo de Consejo de Ministros, básicamente. Hay que considerar que en ese momento las telecomunicaciones era un servicio público y, por lo tanto, Hispasat tenía una vocación como empresa pública de motor tractor del sector en España. A partir de mediados de los años 90 se liberaliza el sector de telecomunicaciones y entonces sufre una transformación, con nuestros clientes que en principio habían sido más cautivos por el origen de la compañía, empiezan a crecer y a tener una serie de necesidades que hace que Hispasat pues también deba transformarse y adaptarse para dar respuesta a esas necesidades. Básicamente esa transformación y esa internacionalización de nuestros clientes pues supuso que Hispasat se lo planteara y en el año 2000 tiene la oportunidad y adquiere con una concesión en Brasil netamente sobre Latinoamérica por una posición orbital. En ese momento la compañía toma la decisión importantísima de internacionalizarse y entonces abre una oficina en Brasil, en concreto en Río de Janeiro, en el año 2002, y en el año 2004 lanza el primer satélite de la flota Amazonas, que nosotros llamamos flota Amazonas a toda la que da cobertura a esa parte del mundo, todo lo que es América. Si os parece, hemos traído un vídeo para explicar un poco con imágenes esta historia y luego continuamos hablando de cómo ha ido evolucionando la compañía. Hace 25 años, en junio de 1989, nace Hispasat, el operador español de comunicaciones por satélite. Desde su constitución, ha tenido un alto valor estratégico al proporcionar un sistema nacional autónomo de comunicaciones por satélite y definirse como pieza clave para el desarrollo de la industria aeroespacial española. Su actividad como operador de satélites ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad conectada al facilitar la igualdad de oportunidades de acceso a las tecnologías de la información a cualquier individuo y en cualquier ubicación. 3 años después de su fundación, se produce un hito histórico, el lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite de telecomunicaciones español, el Hispasat 1A. España se abría al mundo. Los canales de televisión española se pudieron ver en la práctica totalidad del continente americano. Se difundieron las primeras señales de las televisiones privadas en nuestro país y el Ministerio de Defensa español pudo contar con total cobertura para sus servicios. A pesar de ser todavía un pequeño operador de ámbito local, Hispasat se convertía así en puente de comunicaciones entre España y América. Una década después, Hispasat decide apostar por la internacionalización gracias a la obtención de una nueva posición orbital, 61 grados oeste, y a la creación de su filial brasileña, Hispamar, mejorando así su posición competitiva en una región de fuerte crecimiento como era América Latina. Hispasat se refuerza con la incorporación de nuevos satélites que amplían la oferta y capacidad en órbita y lo convierten en un operador regional de relevancia en América Latina y uno de los primeros del mundo por ingresos y actividad. El enorme aumento de los servicios de comunicaciones y el vertiginoso crecimiento de la televisión digital e Internet, así como la evolución del mercado satelital, en el que las demandas de los clientes cambian con rapidez, llevan a Hispasat a hacer una apuesta firme por la innovación, la excelencia y la competitividad, impulsando actividades de I+D+I en el ámbito espacial y de las telecomunicaciones. 25 años después, Hispasat cuenta con una sólida base.
Su fortaleza financiera, su excelente equipo humano, su eficacia en la gestión y su fiabilidad permiten a Hispasat afrontar con confianza el reto de convertirse en un actor global mediante una mayor inversión para aumentar el número de satélites y posiciones orbitales y con la búsqueda de nuevas oportunidades y mercados. Hispasat continuará creciendo para seguir construyendo una historia de éxito que aporte valor a sus clientes, a la industria y al conjunto de la sociedad. Hispasat, una historia de éxito. Pues Hispasat se ha convertido en el líder de difusión y distribución de servicios de contenidos audiovisuales en español y portugués. También tenemos servicios de banda ancha y conectividad satelital y otros servicios de valor añadido para gobiernos, corporaciones, etcétera. En este momento estamos gestionando 11 satélites, 8 en propiedad y 3 con acuerdos con otros operadores. Tenemos 7 posiciones orbitales y tenemos presencia a compañías, aparte de España y Brasil, que ha sido lo comentado, en México, Argentina, Colombia, y tenemos muchísimo cliente también en Chile y Perú principalmente, pero vamos, toda la huella Norteamérica también de todo el continente americano es muy importante. En este momento más o menos entre servicios es 50% de lo comentado, pero básicamente lo que estimamos es que el crecimiento va a ser la banda ancha, los datos y la conectividad. Y estimamos acabar este ejercicio con el 70% de los ingresos que provengan de Latinoamérica, con lo cual es un mercado muy importante y eso consolida y constata el hecho de la decisión tan importante que comentaba antes que se tomó para internacionalizar la compañía en un momento que fue un momento clave para su crecimiento y llegar hasta donde somos ahora. Y al mismo tiempo continuamos la vocación original, en su momento que comentaba también, de ser tractor del sector aeroespacial en España, sobre todo, intentando que la mayoría de los componentes de fabricación de servicios, etcétera, sea dentro de la industria española y promoviendo retornos importantes dentro de esa industria. En este momento calculamos más o menos unos 1.000 millones de euros de retorno dentro de lo que es el sector. Entonces, dentro de nuestra vocación y de nuestra forma de gestionar un poco, ¿no?, en el rigor y la política financiera, creemos también que dentro de la evolución de todos estos años la resiliencia ha sido generada, entre otras cosas, gracias a la gestión de riesgos. Y dentro de la casa que en este momento nos acoge, creo que es significativo remarcarlo, que la gestión de riesgos ha sido muy importante. Terminaba Peña hablando de la importancia de la gestión de riesgos. Es verdad que cuando uno habla de riesgos siempre tiene la duda. ¿Y esto se puede proteger? ¿Tenemos mecanismos para protegernos frente a estos riesgos? Y esa es la pregunta que me gustaría hacer a Paola, para que nos atienda a ver si existe la protección de este tipo de riesgos. Pues sí, efectivamente existe un seguro específico para cubrir los riesgos de espacio y este seguro surge cuando surge la industria espacial, pues casi desde el comienzo del nacimiento del primer satélite que se lanzó allá por 1960. Entonces era una industria muy pequeña, porque los seguros iban dirigidos a satélites que eran el número de satélites que se lanzaban eran muy pequeños. Con el tiempo hay más número de satélites que se lanzan y en consecuencia el seguro se ha ido abriendo a un número de compañías aseguradoras más amplio. No obstante, al día de hoy el número de aseguradores de este tipo de riesgos espaciales en el mundo es muy limitado y apenas llegan a unos 40 en todo el mundo. El seguro de lanzamiento y el seguro de vida en órbita son las dos coberturas típicas del seguro de riesgos de espacio. El seguro de lanzamiento cubre el lanzamiento del satélite. El lanzamiento del satélite se entiende que comienza desde que tiene lugar la ignición de los motores hasta que se produce la separación del satélite del vehículo lanzador. Esta es la fase más importante y la que más riesgo tiene y puede llegar a durar incluso solamente unos 40 minutos. A partir de ahí comienza la vida en órbita del satélite, que comienza en el momento en el que se separa del vehículo lanzador hasta que se produce el despliegue de las antenas del satélite y el satélite se coloca en su posición orbital, dando lugar
a la vida normal y el funcionamiento normal del satélite. Este seguro, el seguro que cubre este momento se llama seguro de vida en órbita. Es un seguro que el mercado hace por un periodo de 12 meses y que a la terminación del mismo tiene lugar unas presentaciones, una revisión del estado físico del satélite y se renueva durante otros 12 meses, así hasta que termina la vida útil del satélite. Existen productos alternativos en el mercado que cubren lanzamiento más incluso 15 años, es decir, toda la vida del satélite se puede cubrir en una única póliza. El origen del seguro de riesgos espaciales en Mapfre se remonta también al origen de Hispasat. Cuando en 1989 Hispasat empieza a desarrollarse como compañía de telecomunicaciones y acompañamos el lanzamiento de todos sus satélites, que a lo largo de su historia han sido 14 satélites. Hemos colaborado con ellos, hemos sido sus socios, hemos sido sus partners en el desarrollo del seguro de riesgos de espacio, hemos desarrollado el seguro de lanzamiento y les hemos acompañado en el seguro de vida en órbita de todos sus satélites. Cada vez que escuchamos hablar de la gestión del riesgo, pues es algo que nos toca muy en el fondo, porque desde Fundación, desde hace mucho tiempo hemos defendido la gestión del riesgo. Hay que tener conciencia de los riesgos que se tienen y hay que tomar las medidas para asumirlos o para transferirlos, con lo cual nos quedamos tranquilos con que exista esa protección frente a los riesgos. Pero en tu experiencia, Peña, ¿cómo hace Hispasat la gestión del riesgo? ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, la importancia de la gestión del riesgo de una empresa del tipo de esta industria que es Hispasat. Bueno, pues realmente, por un lado, creo que hay dos vertientes, dos aspectos. Uno es el perfil de compañía. Nosotros tenemos unos compromisos con nuestros accionistas, tenemos unas políticas financieras y unas políticas de riesgos que supone un rigor y una forma de actuar, y que nuestra política está muy clara en el sentido que tenemos que identificar todos los riesgos, determinar y desarrollar cuáles son todos los planes de contingencia en caso de que sucediera, y tercero, todas las coberturas, que sean las adecuadas y cuantificadamente concretas. Esto por un lado. Eso nos ha permitido ser muy resilientes durante toda la trayectoria de la compañía, y en los momentos en que hemos tenido que acudir en algún momento a solventar algún problema, no hemos tenido impacto patrimonial o algún daño innecesario. Por otro lado, es lo que es más originario del sector, genuino del sector. Por lo que hemos comentado y más o menos por lo que conocen toda nuestra audiencia, es un sector en el que evidentemente nuestros activos, que son muy importantes en cuanto a inversión, a volumen de inversión, están ubicados en una zona inaccesible por nuestra parte, con lo cual cada vez que sucede algún problema, nosotros no podemos acudir allí para solucionarlo, con lo cual desde el principio tuvimos que definir muy bien cuáles eran las coberturas necesarias para hacer que el impacto en el patrimonio no sufriera no fuera ningún problema, y hacer que esto cupiese dentro de lo que era la ley del seguro española y el contrato de la contratación de las coberturas necesarias. Mapfre estuvo desde el principio con nosotros, mano a mano determinando un poco el funcionamiento, intentando definir cuáles iban a ser los riesgos en caso de suceso, cuáles eran las coberturas necesarias, cuáles eran las cláusulas y la operativa de funcionamiento dentro de esas coberturas. En base a ello se estipuló el contrato, un contrato que es la póliza normal, y dentro de la compañía pues nosotros trabajamos con diferentes brokers según sus especificaciones de los riesgos que puede haber en la compañía, y en la parte satelital pues tenemos la cobertura que ha mencionado Paola, lanzamiento y vida en órbita. Si os parece, hemos traído un trozo del vídeo del lanzamiento del último satélite que hemos puesto en órbita, que es el H30W6, que fue lanzado en marzo de este ejercicio 2008, y en el que se ve dibuja un poco el riesgo y donde se focaliza mucho la concentración de riesgo dentro del lanzamiento, como ha explicado Paola. Damos paso al vídeo, por favor. 2 minutes and 44 seconds. We're counting down to an on-time launch. Everything looks good on Falcon 9.
First stage propellant load liquid oxygen has just completed. Second stage is wrapping up. The strongback has moved away the degree and a half from the Falcon 9. We're getting ready to pressurize for flight. Next activity at T-minus 1 minute. The flight computer on the Falcon 9 will go into startup, taking over control of the countdown. The Hispasat satellite team, they are go for launch. The range is go. The weather is go for launch. And so now at T-minus 2 minutes and 10 seconds, we're going to listen in to the last minutes of the countdown of Falcon 9 with Hispasat 30W6. Stage 2 LOX load complete. Falcon 9 is on internal power. Vehicles in self-line. M1D fuel bleed complete. AFTS is ready for launch. M1D engine show complete. Ground gas closeout complete. Falcon 9's in startup. Stage 2 is pressed for flight. LD is go for launch. Falcon 9 is configured for flight. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Pitching downrange. Stable propulsion terminal. Lo que hacemos es que mientras está en construcción, un año antes de lanzar el satélite, cuando está el proyecto en construcción, antes de lanzar el programa de cobertura, hacemos una reunión en la que convocamos a todo el mercado asegurador satelital, que como comentaba antes Paola, es muy reducido, básicamente se concentra en Estados Unidos, UK y Francia, y entonces les presentamos conjuntamente con el fabricante la misión, con todos los detalles, el departamento técnico, con todas las funcionalidades, cuáles son todo el diseño, todo lo que es la carga y que lleva a bordo en la misión, con el objeto de que el mercado pueda entender, les contestamos todas las preguntas, hay una serie posteriormente también envían más preguntas, que conjuntamente con el fabricante se permite que todo el mercado entienda dónde pueden estar pues, los riesgos, cuál es la definición de la misión, y en ese momento ellos puedan definir cuál va a ser la cobertura a ofertar. Y en un segundo paso, nosotros trabajamos con un broker especializado que nos da las ofertas y definimos el programa de cobertura. Como ha comentado también Paula, el riesgo mayor está en el lanzamiento y lo estándar es lanzamiento más un año de vida en órbita, que cubre todos los daños materiales que pueden surgir en cualquier siniestro potencial,
con el objeto de no tener un daño patrimonial en nuestras cuentas y en la compañía. Últimamente, gracias al desarrollo de otro tipo de productos, hemos conseguido también, dependiendo cómo ha estado el mercado y cuáles eran las ofertas que teníamos, poder cubrir lanzamiento más periodos más largos, con lo cual nos da un confort en el sentido que no tenemos que volver a negociar la vida en órbita durante los ejercicios siguientes y es cierto que es un poco, ya incluye ese precio, pero nos da el confort de que en caso de cualquier siniestro eso estaría cubierto. Hemos llegado a tener ofertas hasta de lanzamiento más 15 años, que es la vida total del satélite, que se determina en base al combustible que lleva a bordo. Y sí que es cierto que los mercados están adaptando un poco en base a pues, lo que hay, la oferta y la demanda, a nuevos productos con el objeto de, uno, dar cobertura según nuestras necesidades y dos, convertirlo en más eficiente económicamente. Durante el vencimiento de la póliza de lanzamiento, la cobertura se queda la vida en órbita, como comentábamos, entonces puede ser durante un ejercicio o puede ser plurianual. En el momento en que vence esa cobertura de vida en órbita, que se renueva hasta el fin de la vida del satélite, lo que hacemos es que se elabora un estado de salud de la misión, del satélite en sí, por parte del departamento técnico, que determina todo lo que ha ido sucediendo y que van midiendo con la telemetría en los centros de control en el segmento terreno aquí en la Tierra. Entonces, en base a ello, volvemos a renovar esas coberturas anuales de los potenciales daños materiales que puedan surgir en los satélites. Y así es como gestionamos básicamente. Luego tenemos otro tipo de coberturas con otros, pero que son más las normales, que no son las específicas dentro de lo que es el sector satelital. Si bien es cierto que hemos hecho coberturas específicas puntuales para otro tipo de operación, al final el sector satelital lo cubre todo y hemos podido cubrir pues, movimientos, derivas que se han hecho de un satélite moviéndolo de una posición a otra posición o alguna operación concreta que se haya hecho que ha supuesto también que se haya adaptado y nos hayan ofertado coberturas dentro de lo que es el mercado. Fenomenal. Queda entonces patente ese crecimiento mutuo y esa comunicación permanente que habéis tenido desde hace tiempos para conseguir la gestión del riesgo adecuada. Como última pregunta, porque comentaba al principio que es importante el tiempo dedicado a las preguntas, están llegando muchísimas a través del chat, pero sí que me gustaría, antes de pasar a las preguntas, haceros una pregunta. ¿Cómo veis el futuro de la industria espacial? Peña. Bueno, el sector satelital en este momento podemos decir que está en un momento de transición tecnológica. Y por otro lado, la industria de las telecomunicaciones, que son nuestros principales clientes, están en plena transformación como consecuencia de la transformación digital y lo que ello conlleva, que es especialmente una sobrenecesidad de capacidad, un crecimiento incremental, exponencial de la necesidad de capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Tanto las tecnologías fijas, ¿no?, que están pasando del cobre a la fibra, como las móviles, que ya estamos oyendo de la tecnología 5G, que es la evolución para poder dar cobertura a esas necesidades que exige el mercado, como los satélites, con los satélites de alta capacidad, pues al final creemos que está tendiendo hacia este cambio todo el mercado tecnológico y al final estas necesidades de mercado, que parece que son las hacia donde tiende, simplemente por la penetración que está teniendo en el mercado, va a hacer que entre todas las tecnologías vayamos más unidos, aunque parezca que estemos compitiendo, y al final el satélite tenga una cabida mayor dentro de toda esa transformación digital en el que podamos romper. Nosotros tenemos capacidad de romper la brecha digital alcanzando cobertura en cualquier punto del mundo que otras tecnologías tal vez no llegan. Entonces, con la combinación de todos, al final podremos dar satisfacción a las necesidades de nuestro cliente y al final esa satisfacción, esa experiencia de usuario, que es lo que demanda la sociedad en base a todos los productos tecnológicos y hacia donde parece que va el mercado, nos está abriendo nuevos retos. Al fin y al cabo, nosotros estamos acostumbrados a una forma de mercado, lo que es el mercado tradicional, el legacy, que es dar alquiler de capacidad en satélite, y tenemos que ir tendiendo
cambiando pues hacia otro tipo de modelos de negocio en el que nos adaptemos más a los requerimientos de nuestros clientes, probablemente con una compartición mayor de riesgo, pero eso es un reto y una oportunidad al mismo tiempo, porque va a hacer que podamos ir todos acompañándonos para ese desarrollo y ese gran challenge, ¿no?, que es esa transformación digital y ese futuro muy inmediato y próximo en el que nos vemos abocados, pero que al mismo tiempo tenemos que tener capacidad como organización para poder combinarnos, ¿no? Y esa evolución de la tecnología y del mercado pues es lo que ahora estamos viendo en nuestro entorno más próximo. Muy bien, Paola. Bueno, efectivamente, como apunta Peña, estamos en un momento de un gran cambio en el sector. El sector espacial está sufriendo uno de los mayores cambios de la historia y eso está afectando a los vehículos lanzadores, al propio satélite, y nos está llevando a un nuevo momento de la industria espacial. Efectivamente, hasta ahora los aseguradores nos gustaban mucho los satélites geoestacionarios porque eran satélites grandes, robustos, muy testados, con muchas redundancias y considerábamos que era un riesgo muy interesante para nosotros. Pero sin embargo hemos visto que debido a las características de los satélites geoestacionarios y lo caros que resultan, pues está habiendo una gran evolución en el mercado, de forma que los satélites geoestacionarios están disminuyendo drásticamente y en paralelo están aumentando los satélites más pequeños o los nanosatélites. Como por ejemplo, por dar unos números, hace 10 años se construían y lanzaban entre 25 y 30 satélites geoestacionarios todos los años, mientras que el año pasado hubo solamente 7 satélites en fabricación. En paralelo se lanzaron 300 nanosatélites. ¿Esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que para la industria espacial supone un gran cambio y para la industria aseguradora muchísimo también, porque nuestra cartera de negocio está cambiando su composición y pasamos de tener un número de riesgos que disminuyen, como son los satélites geoestacionarios, y una oportunidad de nuevos riesgos, que son los satélites más pequeños, que tenemos que empezar a asegurar. Cuando digo que tenemos que empezar a asegurar, ello supone una nueva complejidad en nuestro trabajo, porque estos satélites más pequeños tienen otro tipo de tecnología, otro tipo de servicios que nosotros tenemos que analizar e investigar a la hora de asegurar, a la hora de empezar a asumir sus riesgos. Estos nanosatélites o satélites más pequeños además necesitan nuevos vehículos de lanzamiento diferentes a los tradicionales con los que se lanzaban los satélites más grandes o los satélites geoestacionarios, y en consecuencia, al ser nuevos lanzadores, pues tenemos que asumir una tasa de fallo superior a la que estábamos acostumbrados. También estos satélites más pequeños, más baratos, son satélites menos probados, con menos redundancias, y en consecuencia pues la calidad en principio no tiene, en estos momentos iniciales pues nos cuesta mucho más asumir esos riesgos que los satélites más pequeños. Sin embargo, pues creo que al mismo tiempo que supone un reto, creo que es una gran oportunidad para todos nosotros, para el sector seguros, apoyar el desarrollo de la industria espacial y apoyarla desarrollando conjuntamente las coberturas necesarias para asumir estos nuevos riesgos que aparecen en el horizonte. También es importante destacar que la industria espacial está cambiando de tal forma que hay muchos empresarios privados que están desarrollando sus propias startups y que están dedicando sus esfuerzos y sus recursos a seguir desarrollando más la industria espacial. Y respecto a esto, quiero especialmente hacer notar cómo, por ejemplo, dos de los empresarios más importantes del mundo, como son Elon Musk, que es el que ha creado y el que ha desarrollado PayPal, Tesla y una nueva empresa de lanzamiento de satélites reutilizables que se llama SpaceX, está desarrollando un nuevo proyecto que consiste en lanzar 12.000 nanosatélites en los próximos años con el fin de que haya Internet en todo el mundo, con el fin de que no haya ni una sola zona del mundo que se quede sin Internet y que además estos satélites estén conectados entre sí, permitiendo una red global de comunicaciones. Y no solamente Elon Musk, sino también Jeff Bezos, el creador de Amazon, está desarrollando también un proyecto que se llama Blue Origin, y según el cual él considera que va a haber asentamientos y campamentos
fuera de la Tierra y que pues va a originar una nueva industria fuera de la Tierra. Considera que fuera de la Tierra es más fácil trabajar de determinadas industrias porque se puede aprovechar mejor la energía solar, y considera que en el futuro las ciudades la Tierra será dedicada y focalizada exclusivamente para residencias y para la industria ligera, mientras que la industria más pesada se debe de establecer fuera de la Tierra. En fin, proyectos muy impactantes que están ocurriendo y dentro de muy poco van a ser realidad, pero que desde luego nos hacen a la industria aseguradora estar muy alertas, muy innovadores y muy empujando esta industria, porque desde luego somos un complemento muy importante para que el desarrollo de este sector tan importante para nosotros en el futuro pues pueda ser una realidad. Muchísimas gracias. La verdad es que estos últimos datos que has dado son espectaculares. Nos lleva a pensar en ciencia ficción, pero parece que no es tanta ciencia ficción y que es un futuro que puede no estar demasiado lejano. Hemos acabado ya el debate. Vamos a empezar ahora con el turno de preguntas. Las voy a ir introduciendo por orden de llegada. Aquellas que no dé tiempo a responder se contestarán vía email en los próximos días. Entonces, la primera pregunta que hay es para Peña y dice que como directiva y como mujer dentro de un área de negocio que parece tener predominancia masculina, ¿cómo... a ver, porque se me ha ido... un segundito. Es el problema de estar en directo. Bueno, no te preocupes. ¿Cómo visualiza el futuro de las mujeres en esta industria? Bueno, pues me encanta que me hagas esta pregunta porque además da la casualidad de que Paola y yo somos, aparte de colegas profesionales, hemos tenido la oportunidad de cursar un curso para desarrollar los skills en el management para las mujeres, un curso que se llama Promociona, gracias a Noruega, al gobierno de Noruega y a la COE. Y a raíz de este curso, bueno, no nuestro, pero ha surgido una asociación. Y esta asociación que promueve el talento sin género para que las mujeres puedan escalar y ascender a puestos de dirección y de consejos, promoviendo que internamente la decisión genere cambio y transformación social, pues hace que estando en un sector que realmente, pues tradicionalmente, más que nada, es muy masculino, nosotros como compañía estamos haciendo mucho hincapié y de hecho ahora acabamos de dar un fallo de una beca Hispasat para que una niña, que han concursado muchas niñas y han ganado una niña, para que pueda cursar estudios de posgrado en las telecomunicaciones. Y realmente la compañía potencia mucho, sobre todo en las mujeres STEM y en que el talento de la mujer, sin género, pueda recabar y transformar la sociedad de este modo. Bueno, la verdad es que a mí también, aunque he perdido la pregunta durante un rato en el ordenador, pero sí que me ha gustado hacer esta pregunta porque ha sido un verdadero placer tener un debate con mujeres directivas. Paola, ¿quieres añadir algo más? Bueno, ¿sobre este tema? Creo que es muy importante y efectivamente lo hemos comentado, que es suerte poder tener la oportunidad de tener un debate con mujeres, porque efectivamente el talento sin género es algo a lo que las mujeres aspiramos y tenemos la suerte de compartir aquí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, nos viene desde España. Y dice, los satélites GEO están diseñados para dar servicio durante 15 años y los LEO para 5 años. ¿Qué se hace con los restos? Esta es una pregunta que viene dirigida a Paola. Bueno, pues desde que se lanzó el primer satélite allá en 1957, pues han quedado muchos satélites inoperativos y muchos restos en el espacio.
Esto está causando problemas porque se producen choques de fragmentos de unos contra otros, esos fragmentos se rompen en pedazos y da lugar a nuevos choques de fragmentos con otros, y eso pues al final es un problema para la industria espacial porque puede llegar incluso a dañar satélites operativos que están ahora mismo en el espacio. Desde luego el tema, todas las compañías que operan satélites, cuando termina la vida útil de los mismos, allá cuando transcurren los 15 años o los 5 años, tienen que deorbitar sus satélites. Y deorbitarlos quiere decir enviarlos a una órbita que nosotros informalmente llamamos la órbita cementerio y que supone sacarlos de lo que es la órbita tradicional donde están el resto de los satélites operativos. Esta es un asunto que debemos de tener todos, tanto industria espacial como aseguradores, muy pendientes, y es un tema muy sensible porque el futuro está ahí y el futuro viene con nuevos satélites y, como hemos contado, con muchos más satélites que se van a lanzar, por lo que es necesario que todos seamos muy sensibles a este asunto y la industria espacial y el sector asegurador le ayude en cumplir que el espacio quede lo más limpio posible de satélites no operativos. Otra pregunta que viene desde Latinoamérica y dice, es una pregunta para Peña, y dice, pregunta sobre qué servicios ofrece Hispasat en la región. Bueno, como hemos comentado, sobre la región, los mismos servicios que prestamos en el resto de posiciones y de zona mundial. La región, sobre todo, es muy importante para nosotros porque ya somos el cuarto operador en Latinoamérica, con lo cual pues, nos enorgullece muchísimo. Somos el primer operador en lengua portuguesa y española, con presencia, como hemos dicho antes, básicamente en la península y en todo lo que es América. Es un mercado fundamental para nosotros y, como comentaba, estimamos acabar el ejercicio con el 70% de los ingresos en América, especialmente en LATAM, ¿no? Entonces estamos prestando servicios del DTH de LATAM, la PITV en Brasil, bueno, muchos servicios en el sentido de que es fundamental para nosotros banda ancha por satélite, y desde luego vamos a seguir invirtiendo en esa región tan importante para nosotros. También es importante, y me gusta comentar en este momento, que también tenemos alguna serie de proyectos. Por ejemplo, tenemos uno en Colombia con el Ministerio de Telecomunicaciones, que es para permitir reducir la brecha digital, que pues también es un punto muy importante ahora, sobre todo con la velocidad que está tomando todo, en el que hemos instalado una serie de kioscos, de puntos para recibir Internet y que los colegios puedan conectarse, y así los niños de cualquier zona en Colombia pueda tener y recibir lo mismo que pues, otras personas, ¿no? que al final, depende de qué territorios, pues tenemos más desarrollo, y eso pues también es una parte del dividendo social, ¿no? que enorgullece a la componente de la compañía, tanto por ser motor del sector en España como por prestar a la sociedad servicios que permita evolución y desarrollo. Otra pregunta que nos viene de Colombia es: el número de satélites geoestacionales se está reduciendo de forma muy representativa frente a la revolución que se está viviendo con nanosatélites. Y aquí lo junto esta pregunta con la siguiente. La pregunta es: ¿cuál es la razón? Y la siguiente es: ¿cómo se van a proteger los nanosatélites? Paola. Bueno, la razón fundamental es que el mundo evoluciona y los gustos del usuario, del consumidor, también. Los satélites geoestacionales pues son satélites muy grandes, muy pesados, que están hechos para durar 15 años y muy caros, mientras que la vida, el consumidor cambia sus objetivos y, por ejemplo, hoy los millennials no esperan a las 10 de la noche para ver qué programa de televisión, para ver su programa de televisión favorito, sino que ellos se lo descargan y lo ven cuando quieren. Esto hace que determinados servicios que estaban prestando antes los satélites geoestacionales no sean necesarios, y sin embargo los nanosatélites, que son satélites mucho más pequeños, más baratos y más versátiles, sí pueden facilitar, y además precisamente por ese servicio y por ese coste son mucho más adaptables a las necesidades del
de los usuarios. Esto hace que cada vez más los satélites grandes estén siendo sustituidos en la medida de lo posible por satélites más pequeños y más versátiles y más adaptables a las necesidades del... Evidentemente esto pues supone un nuevo riesgo porque estos satélites son nuevos, están siendo nuevos, están trayendo nuevos servicios, nueva tecnología, nuevos usos que la industria todavía está testando y nosotros como sector asegurador es un riesgo para nosotros que tenemos que investigar, que tenemos que analizar y que tenemos que promover porque sin dudas es el futuro que vamos a tener. O sea que se asegurarán. Por supuesto. Los satélites, vale. Eso yo creo que es la pregunta que nos querían hacer. Me preguntan también desde América, ¿cuál es si Hispasat tuviera que definir el reto más importante que tiene ahora mismo Hispasat a día de hoy, cuál sería? Bueno, el reto de Hispasat va a ser que nosotros creemos que vamos a tener presencia en este nuevo entorno digital y lo que va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de los nuevos servicios y aplicaciones para permitir conectividad de nuestros clientes y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos prestando la capacidad para dicha conectividad. Creemos que jugará un papel fundamental y también los riesgos evolucionan. Entonces, bueno, tendremos probablemente nuevos riesgos que definir y que cubrir, ¿no? con nuestros aseguradores, en el sentido que probablemente el hecho de entrar en más vertical, en la cadena de valor dentro de todo lo que es el suministro del servicio, supondrá para nosotros mayor riesgo, con lo cual pues también es un challenge en cuanto, tanto como operador como por la parte de la gestión de riesgos para ver cómo vamos a evolucionar en el producto asegurador de las compañías. Y por decir un tópico que ahora está muy tal, pues el ciberriesgo va a ser otro de los issues, iba a decir, que tendremos que cubrir y que tendremos que pues aprender con las compañías aseguradoras, porque realmente pues con esta dependencia mayor hacia todo lo que son las aplicaciones y los servicios, pues vamos a tener que abundar y ahondar en nuevos productos y nuevos retos al fin y al cabo para todo el sector, ¿no? Muy bien. Voy a dar paso a la última pregunta para acabar en hora. En la fase de lanzamiento se comenta que es la fase de mayor riesgo. ¿Nos puedes, Paola, pide el que nos está escribiendo, dar más detalles? Bueno, la fase de lanzamiento es la de mayor riesgo porque es donde se produce toda la explosión del combustible y es donde toda la tecnología tiene que funcionar perfectamente, toda la tecnología del satélite. Esa fase, como hemos visto en el vídeo, es muy impactante porque el ruido, el estruendo que se produce es increíble y verlo, tener la posibilidad de verlo, creo que es uno de los mayores, de las cosas más bonitas y más impactantes de esta profesión asegurando satélites. Lo que sí es verdad es que el mundo del lanzamiento del satélite también está cambiando y se están produciendo otras formas de lanzamiento. Por ejemplo, se me ocurre traer aquí a colación el lanzamiento que está ahora desarrollando Richard Branson, que es el propietario de Virgin, en el que a bordo de un avión Boeing 747 él prevé lanzar un montón de nanosatélites dirigiéndolos en el avión y una vez que el avión alcanza determinada altura lanzarlos al espacio. Pues efectivamente este lanzamiento supondrá un nuevo riesgo, una nueva forma de lanzar satélites y tendremos que analizar si el lanzamiento sigue siendo el momento de mayor riesgo en ese satélite que en el modelo tradicional. También se están desarrollando otras empresas que lanzan satélites de una forma reutilizable, es decir, el lanzador, una vez que el satélite se ha lanzado, vuelve al origen. Esto es un proyecto que está desarrollado
últimamente y que está teniendo muchísimo éxito. En fin, que es verdad que el lanzamiento es el momento de mayor riesgo. El 40% de los riesgos, los satélites en ese momento tienen un riesgo mucho más alto de tener un fallo, pero efectivamente en función de la experiencia del lanzador, pues el éxito o la tasa de fracaso será una u otra. Y esto es algo que también tendremos que irnos adaptando según los tiempos vayan evolucionando y los lanzadores sigan avanzando. Bueno, tengo que comentar que se quedan más de 20 preguntas sin atender. De momento, que todas ellas serán respondidas vía email en los próximos días. Es la primera vez que yo creo que no tenemos tantas cuestiones planteadas y yo creo que es que el tema es tremendamente interesante y lo habéis hecho muy interesante. Pues yo tengo que agradecer de forma muy especial a las dos ponentes su colaboración. Habéis conseguido generar el interés de más de 200 personas y que además ha generado, ya os digo, que en mi experiencia nunca habíamos recibido tantas preguntas, con lo cual eso es un claro ejemplo de que hemos llegado a la gente y de que con vuestras presentaciones lo habéis hecho interesante. De forma especial también mi agradecimiento a todos los que nos habéis seguido. Desde ahora una de las últimas preguntas que ha entrado de Portugal también y desde todos los países que hemos mencionado anteriormente y a todas las personas que han hecho posible que esto funcione. Todo el webinar de verdad será grabado de forma completa para que lo podáis visionar y consultar en la sección multimedia de Fundación MAPFRE y del Centro de Documentación. Muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes.